Segunda a Timoteo, capítulo número 2, y la sección que vamos a estudiar abarca del verso 1 al verso 7. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El título del sermón es una pregunta. ¿Cuál debe ser la labor de tus pastores? Esa es la pregunta. ¿Cuál debe ser la labor de tus pastores? ¿Cuál debe ser la labor de tus pastores? Un bombero apaga incendios. Un maestro enseña. Un chofer conduce. Un pescador pesca. Un pintor pinta. Pero un pastor, yo sabía que iban a responder así. Estaba completamente seguro. Un pastor pastorea. La pregunta es, ¿qué significa pastorear? Y aquí pudiera haber un mar de pensamientos. Un pastor, ¿qué debe hacer? Un pastor, ¿qué debe hacer? La realidad es que en ocasiones existe un desconocimiento parcial o total sobre el tema. Tenemos que ser sinceros. En ocasiones existe un desconocimiento parcial o total sobre el tema. Tal desconocimiento no es exclusivo de las iglesias, sino también de los pastores. Tengan en mente eso. Tal desconocimiento no es exclusivo de las iglesias. En ocasiones los pastores no saben cuál es su labor pastoral. Es decir, no solo la iglesia desconoce la labor pastoral, sino también los mismos pastores desconocen su labor. Lamentablemente esto ha generado que los pastores se ocupen en demasiadas cosas, menos en lo que deberían estar ocupados. Se involucran en tantas cosas que desatienden a lo que el Señor los llamó. Yo no estoy diciendo que esas cosas sean pecaminosas. Yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Yo creo que pudiéramos mencionar muchas cosas que los pastores pueden hacer y deben hacer y que son muy buenas. Ese no es el asunto. El asunto es que por estar haciendo otras cosas, la prioridad es desatendida. A esto le debemos sumar que en ocasiones, las iglesias desarrollan expectativas irreales sobre la labor pastoral. ¿Cierto? Las iglesias desarrollan sus propias listas en la mente. Las iglesias tienen sus propias expectativas de la labor pastoral, que en algunas ocasiones ni siquiera es bíblica. Y es ahí donde escuchamos a muchas personas decir, es que el pastor debe, y es que el pastor debe, y es que el pastor debe. Pero en algunas ocasiones, si contemplamos la Escritura, nos daremos cuenta que Dios nunca ha pedido tal cosa.
Entonces la pregunta es lógica para todos nosotros. ¿Cuál es la labor pastoral? ¿Cuál es la labor pastoral? Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7, nos da la respuesta. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 7, nos da la respuesta. Después de tener esta lectura de estos versículos, podemos notar cómo Pablo está tratando de persuadir a Timoteo para que sea fortalecido en la gracia. ¿Se dan cuenta? Pablo trata de persuadir a Timoteo para que se fortalezca en la gracia mientras está capacitando a hombres fieles para el ministerio pastoral. Eso es lo que vemos en el texto. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia mientras estás preparando hombres fieles para el ministerio. Eso es lo que vemos. En medio del sufrimiento, echa mano de la gracia de Dios para preparar hombres fieles para el ministerio. En otras palabras, los hombres fieles en el ministerio deben capacitar a hombres fieles para el ministerio. Amada iglesia, escuchen lo que les voy a decir. La iglesia no determina lo que hacen sus pastores. La iglesia no determina lo que deben hacer sus pastores. Ni los pastores determinan su labor. Solamente el Señor determina cuál debe ser la labor pastoral. Solamente el Señor. Y yo ruego al Señor para que cada uno de nosotros tenga presente lo que deben hacer bíblicamente sus pastores. Esto es de suma importancia. Esto es vital para la salud de la iglesia local. Porque la iglesia local tiene una gran participación en dicha tarea pastoral de capacitar a hombres fieles para el ministerio. Así que quiero que tengan en mente lo siguiente: la labor pastoral, lo que deben hacer tus pastores es más pastores. Es capacitar a hombres fieles. Pero, ¿cuál debe ser mi participación en eso? Eso es lo que debe cuestionarse la iglesia. Es por esa razón que quiero predicarte lo siguiente a lo largo de estos versos. La iglesia debe participar para que la labor pastoral se lleve a cabo. La iglesia debe participar para que la labor pastoral se lleve a cabo. Noten que yo no estoy diciendo que ustedes sean los responsables. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes también deben participar. Esa debe ser la respuesta de la iglesia. Participar para que la labor pastoral se lleve a cabo. Así que, número 1, verso 2 al verso 7, iglesia, participa para que tus pastores preparen hombres fieles. Iglesia, participa para que tus pastores preparen hombres fieles, en primer lugar. Verso 2 al verso 7. Y en segundo lugar, versículo número 1, iglesia, participa para que tus pastores se fortalezcan en la gracia. Iglesia, participa para que tus pastores se fortalezcan en la gracia del Señor. Así que veamos en primer lugar que la iglesia debe participar para que sus pastores preparen hombres fieles. Verso 2 al verso 7. Observen por favor el verso número 2. En esta parte, Pablo le presenta primeramente a Timoteo lo que debe encargar. Observen el texto. Lo que debe encargar a esos hombres que se perfilan para el ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Lo observan? Lo que has oído de mí ante muchos testigos.
En el contexto anterior, Pablo le dijo a Timoteo: retén las sanas palabras que de mí oíste. Y más adelante le llama a estas palabras el tesoro que se le había encomendado. En el versículo 9 del capítulo 2 se le llama a esta palabra la palabra de Dios. En el verso 15 se le llama la palabra de verdad. Y más adelante llama a esas palabras las sagradas escrituras. Por lo tanto, lo que Timoteo había escuchado de Pablo era sin lugar a dudas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin alteración alguna. En el contexto anterior, Pablo llamó a Timoteo para mantenerse fiel a ese mensaje. A pesar del sufrimiento, a pesar de la oposición, Timoteo debe mantenerse fiel a ese mensaje. Pero ahora Pablo lo llama para que Timoteo lo encargue a otros. ¿Te das cuenta? Lo que Timoteo debe encargar a estos hombres fieles, a estos hombres idóneos, a estos hombres que se perfilan al ministerio, es el mensaje del evangelio. Hermanos, nuevamente, hay muchas cosas que se hacen en el ministerio. Claro. Pero noten, por favor, que el pasaje es enfático. Lo que se está encomendando, lo que se está transmitiendo es el evangelio sin alteración, como lo vimos semanas atrás, sin añadir y sin restar. Necesitamos hombres fieles, hombres idóneos para que puedan retener, guardar y proteger el evangelio de Dios. Con esto en mente, quiero decirte que me llena de tristeza ver a muchas personas en el ministerio que están preocupados en todo, menos en el evangelio. Que muchas iglesias desean y anhelan tener pastores que les caigan bien. Muchas iglesias desean y anhelan tener pastores con talento musical. Muchas iglesias están orando porque desean pastores simplemente por tener pastores. Pero lo que nos dice el pasaje es que los pastores fieles deben encomendar el fiel mensaje del evangelio a hombres fieles que se perfilan para el ministerio. Así que eso es lo que se encarga. Si ustedes notan, eso es lo que deben cargar. Así que, en segundo lugar, quiero que veamos en este pasaje lo que significa encargar. En primer lugar, vemos lo que debe encargar, que son las palabras fieles, el evangelio, el mensaje del Señor. Pero en segundo lugar, lo que significa encargar. Observen por favor en el texto la palabra encargar. Por favor, lo que significa encargar. La palabra encargar tiene el sentido de depositar algo valioso para que sea protegido. Ese es el sentido. Tú depositas algo sumamente valioso para que sea protegido. Ahora, esto es muy interesante porque en el contexto inmediato, ustedes en el capítulo 1, ustedes recordarán que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de este tesoro del evangelio. Hermanos, si algo vale, si algo tiene mucho valor pasado, presente y futuro, es el evangelio. El mensaje del evangelio es el tesoro. Así que en este contexto nos habla del evangelio que fue depositado en Timoteo. Timoteo debe ser fiel a ese tesoro. Pero ahora nos está diciendo Pablo que ese tesoro no es para que se lo quede Timoteo, sino para que se lo comunique a estos hombres que se perfilan para el ministerio. Eso es lo que está diciendo. Pero en cualquier tipo de hombres, hombres fieles e idóneos. En tercer lugar, esto nos lleva a considerar a quienes debe encargar. A quienes debe encargar. ¿Qué dice el texto? A hombres con talentos musicales.
a hombres carismáticos, a hombres trabajadores. No, fieles e idóneos. A hombres fieles que sean idóneos. Por un lado tenemos fidelidad en el texto. Por un lado tenemos fidelidad en el texto. Y esto nos recuerda también el contexto anterior del capítulo número 1. Porque en el contexto anterior Pablo le dice a Timoteo que se mantenga, ¿qué? Fiel al evangelio, fiel al mensaje. Por lo tanto, esos hombres necesitan ser fieles al Señor y fieles al mensaje. Pero también nos apunta a la vida de fidelidad de tales hombres. En palabras de 1 Timoteo, capítulo número 3, irreprensibles. ¿Te das cuenta? Necesitamos a hombres fieles en el ministerio. ¿Por qué la iglesia necesita hombres fieles en el ministerio? ¿Por qué? Porque se necesita fidelidad al Señor Jesucristo y se necesita fidelidad al mensaje. Se necesitan vidas fieles. Hermanos, no queremos hombres que solamente se paren en el púlpito a predicar, sino a hombres que cuando se bajen del púlpito modelen con sus vidas el fiel mensaje del evangelio. No queremos a pastores con dobles vidas. No queremos a pastores que solamente saben hablar muy bien, pero tienen dobles vidas, con matrimonios fracasados, con vidas inmorales. Así que por un lado necesitamos hombres fieles, pero por otro lado, idóneos. Noten, hermanos, la sabiduría del Señor. Podemos tener a un hombre muy fiel, pero que no es capaz de enseñar la palabra. Y por otro lado, podemos tener a hombres solamente capaces de enseñar la palabra, pero que no tengan vidas fieles. Así que Pablo, siendo inspirado, le dice a Timoteo, fieles que sean idóneos. En cierta ocasión, uno de los maestros que Dios me ha concedido tener es Alexis Pérez en los talleres de predicación Simeon Trust y también en Prédica Fiel. Y una vez nos hizo una pregunta en el taller de predicación. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el evangelio? Y pues parecía tan obvio que no podíamos responder. Y comenzamos a hablar, y dice Alexis, el evangelio es un mensaje. Y ese mensaje necesita ser comunicado. Ese mensaje necesita ser articulado. Debes tener la capacidad dada por el Señor para entender ese mensaje y para comunicar ese mensaje. Según las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, apto para enseñar. No está diciendo Pablo a Timoteo, escoge a hombres con facilidad de palabra. Alguien puede tener facilidad de palabra, alguien puede hablar muy bien y aún así no ser apto para enseñar. Hablamos de la capacidad dada por Dios para entender el mensaje y para comunicar el mensaje. Algunas personas solamente se quedan en la comunicación, pero no solo es eso, es entender el mensaje. En conclusión, estos hombres deben tener un carácter aprobado y la aptitud necesaria para enseñar a otros hombres. Algo que me impresiona del pasaje es que ¿cuántas generaciones ustedes ven en el texto? Pablo a Timoteo, Timoteo a otros hombres y esos hombres a otros hombres. ¿Cómo creen que llegó el evangelio a nosotros? Se requiere fidelidad, pero también se requiere aptitud. Y ustedes, hermanos, tienen una gran participación en ello. Habiendo dicho esto, quiero comunicar algunas verdades que provienen del pasaje con la finalidad de que nuestra iglesia tenga presente la labor pastoral. Número 1. Entrenar a hombres fieles para el ministerio no es un consejo, es un deber.
Número 1, entrenar a hombres fieles para el ministerio no es un consejo, es un deber. Así que, hermanos, si la iglesia debe exhortar a sus pastores a algo, ¿a qué debe ser? Que preparen hombres fieles para el ministerio. Si tienes un ruego, una petición al Señor por tus pastores, ¿cuál debe ser? Que preparen a hombres fieles para el ministerio. Si tú vas a velar, si tú vas a contemplar a tus pastores en su labor pastoral, ¿qué debes esperar? ¿Cuál es esa expectativa, no irreal, sino real del ministerio? ¿Cuál debe ser de la iglesia? Que preparen hombres fieles para el ministerio. Hermanos, es una pregunta con una respuesta muy obvia, pero quiero llevarlos a meditar. ¿Quieres que tus pastores estén en todo? ¿O quieres que tus pastores estén en lo que deben estar? La respuesta es obvia, ¿no? Pero para llegar a ese punto, primero la iglesia debe conocer cuál es la labor pastoral. Y aquí está el pasaje. Que preparen a hombres fieles para el ministerio. ¿Cómo creen que llegó el evangelio hasta nuestros días? Hombres fieles capacitaron a hombres fieles. Y esos hombres fieles capacitaron a hombres fieles. Mis amados hermanos, esto debe llevar a la iglesia a diferenciar entre lo que deben hacer sus pastores y lo que pueden hacer sus pastores. Por tanto, preocúpense que sus pastores estén activos. Preocúpense de que sus pastores estén trabajando. Claro que sí, pero ¿en qué? En lo que Dios ha dicho que deben estar ocupados. Y en segundo lugar, la comunicación del evangelio de generación en generación no es exclusiva de los pastores. Preparar hombres fieles para el ministerio es de los pastores. Pero la comunicación del evangelio de generación en generación, hermanos, eso no es exclusivo de los pastores. ¿Eso quién lo debe hacer? Todo creyente. Todo creyente. William Berkeley, en relación con este pasaje, dice lo siguiente, y quiero que escuchen por favor, y cito: todo cristiano debe considerarse un eslabón entre dos generaciones. ¡Wow, hermanos! Esto debe taladrar nuestro corazón. Yo soy ese eslabón entre dos generaciones. Yo soy responsable delante del Señor de comunicar fielmente el mensaje a otra generación. ¿Saben cuál es la diferencia entre la presa La Boca y los diversos ríos que tenemos en el estado? ¿Saben cuál es la diferencia? Creo que lo saben. La presa La Boca acumula, almacena. ¿Y los ríos? Lamentablemente, en nuestras iglesias tenemos a muchos cristianos con el síndrome de la presa La Boca. Almacenan conocimiento, crecen en conocimiento, pero sus familias ni siquiera saben del evangelio. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Están cada vez más creciendo en conocimiento, y no se han dado cuenta que el propósito es glorificar a Dios por medio de la comunicación de ese conocimiento a personas que no lo conocen, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos. Ruego al Señor para que podamos ser como ese eslabón fiel entre dos generaciones, como lo dice William Berkeley. Entonces, la iglesia debe considerar, escuchen bien, el capacitar a hombres fieles como prioridad en la labor pastoral debido a que es un mandato.
Y por otro lado, debe recordar que la comunicación del Evangelio a otras generaciones es la tarea de cada uno de nosotros. Por ejemplo, padres aquí presentes, me llama muchísimo la atención que muchos padres de familia piensan que la iglesia debe instruir a tus hijos. Eso me impresiona. Algunos hasta llegan a pensar que la formación, la educación es en la escuela pública. Muy probablemente tú has comprado esa idea o conoces a alguien que ha comprado esa idea. Mis hermanos, los padres, según Efesios, son los responsables de instruir y disciplinar en el temor del Señor. Los responsables de comunicar el Evangelio a los hijos son los padres. En la iglesia estamos comprometidos con la verdad y estoy convencido de que cada maestro hace lo mejor posible para comunicar esa verdad, pero ellos no son los responsables. En las escuelas, universidades, preparatorias, secundarias, ellos van a hacer lo que corresponde a su programa. Pero los responsables de la instrucción y disciplina es de ti. Son de ustedes, padres. Ustedes son los responsables de comunicar el Evangelio fiel a otra generación. A otra generación. A partir del versículo número 3, volvamos al pasaje, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3. A partir del versículo número 3 hasta el versículo número 6, sucede algo muy extraño. De hecho, me ha tocado ver en algunas ocasiones y escuchar en algunas ocasiones que el versículo número 3 se desconecta del contexto. Tal parece que las siguientes imágenes no tienen nada que ver con lo que acaba de decir Pablo, pero hermanos, tienen mucho que ver. A partir del versículo número 3, el apóstol Pablo le comunica a Timoteo algunas imágenes que muestran cómo se debe realizar el mandato del verso 2. En otras palabras, es como si Pablo le dijera a Timoteo: Timoteo, debes preparar a hombres fieles para el ministerio y quiero ilustrarte a través de estas imágenes. ¿Cuál es la primera? Un soldado. ¿Cuál es la segunda? Un atleta. Y la tercera, un labrador. Esas son las imágenes que coloca para tratar de describir o dar la dinámica o la forma del mandato del verso número 2. Pero quiero decirles algo. Todas estas imágenes no se están presentando en la playa, no se está presentando en un cerro a un clima de 25 grados. Todas estas imágenes bajo el mandato de preparar hombres fieles está bañada ¿de qué? Verso 3, sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, tu deber es preparar a hombres fieles para el ministerio. ¿Y sabes cómo se debe hacer? ¿Cómo? Así. Pero todo esto te va a provocar sufrimiento a más no poder. Hermanos, quiero que tengan eso en mente. Preparar a hombres fieles para el ministerio implica sufrimiento. Implica sufrimiento. Y eso es lo que vemos en primer lugar. Este mandato de preparar a hombres fieles es con sufrimiento. Sufrimiento. El pasaje nos dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero esto está ligado a la capacitación de hombres fieles para el ministerio. Ahora, observa por favor en el pasaje sufrir penalidades. Esta palabra tiene el sentido de sufrir males o dolores. Alguien pudiera pensar que por estar cumpliendo el mandato de Dios de preparar hombres fieles, todo le va a salir bien, ¿no? Porque al final de cuentas estoy cumpliendo con lo que Dios me ha pedido. Pero no, el texto dice: sufre males, sufre dolores como buen soldado de Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que meditemos por un momento en la vida del apóstol Pablo. ¿Sale? Meditemos
por un momento en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo termina 2 Timoteo? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿qué es lo que nos informa? Figelo y Hermógenes me han dado la espalda. ¿Cómo termina 2 Timoteo? Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Hermanos, eso es solamente lo que nos informa 2 Timoteo. Pero debo decirte que en otras partes de la Escritura, el apóstol Pablo incluso le dice a los pastores: estoy seguro que de entre ustedes van a salir lobos rapaces que no van a perdonar a la grey de Dios, no van a perdonar a las ovejas. Yo quiero preguntarte, ¿esto no implica sufrimiento? Que tú prepares a hombres, que sus pastores preparen a hombres, le dediquen tiempo, esfuerzo, dinero, lágrimas, años para que esas personas paguen mal. ¿Eso no creen que produce sufrimiento? Hace algunas semanas escuché el testimonio del pastor MacArthur acerca de cómo había discipulado y dedicado tiempo a 5 jóvenes hasta que un día entró a la reunión y les dijo: solo quiero decirles que los amo. Y uno de ellos, a los que le había invertido mucho tiempo, le respondió al pastor MacArthur: si tú crees que somos amigos, estás muy equivocado. ¿Cómo te sentirías tú? Así que, hermanos, quiero que también sepan lo siguiente: no solamente que es un deber en sus pastores que preparen a hombres fieles, sino que también sus pastores van a sufrir por preparar hombres fieles. Van a sufrir por preparar a hombres fieles. Así que veamos las imágenes. Tenemos la del soldado. Tenemos la imagen del soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Creo que la idea es la siguiente: dedícate por completo a tu labor pastoral. Estaba viendo en la semana que había una orden en los años siguientes del Imperio Romano que tenía que ver con lo siguiente: los soldados no deben hacer ninguna otra cosa que no tenga que ver con su deber de soldado. Ese era prácticamente el eslogan de los soldados romanos en aquella época. Y Pablo toma esta imagen del soldado. El soldado no vive para otra cosa, sino para aquellas cosas que tienen que ver con ser soldado. El soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Él tiene un propósito en mente, y ese propósito es agradar a aquella persona que nos tomó por soldados. Trayéndolo al ministerio pastoral, los pastores tienen una cosa en mente, y esa cosa en mente es agradar al Señor Jesucristo, que los tomó por soldados, militando en la labor del ministerio de la palabra. Así que los pastores deben dedicarse, deben entregarse a preparar hombres fieles. Hombres fieles. ¿Cierto? Dedicación completa. Ahora noten por favor el versículo número 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sino lucha legítimamente. Aunque esto habla de disciplina, esto habla de decirle no a ciertas cosas que te iban a impedir participar en tal competición, en tal competencia. Tal parece que esta imagen nos comunica la idea de perseverancia. Él está luchando, pero no es coronado, sino lucha legítimamente. Desde la alimentación hasta su disciplina, en aquella época, el entrenamiento,
se toma en cuenta para participar legítimamente y ser coronado. Pero nota la última imagen. La última imagen es la imagen de un labrador. Y mira, creo que es evidente lo que Pablo está tratando de comunicar. Un labrador, para tener fruto, primero, ¿qué debe hacer? Primero debe, ¿qué? Trabajar. Ahora, esta imagen, si somos honestos, no tiene sentido para nosotros. Porque si tú quieres frutas, verduras, ¿tú a dónde vas? ¿Al campo a trabajar la tierra? Tú vas al mercado, vas a las tiendas. Es más, tú te puedes dar el lujo de cuál tomo y cuál no tomo. Pero quiero que pienses en aquella época. En aquella época, si no trabajaba la tierra, no había frutos. Tal parece que la idea es de paciencia. Así que Pablo, por medio de estas imágenes, le está comunicando a Timoteo: Timoteo, a pesar del sufrimiento, tú debes estar preparando a hombres fieles que sean idóneos para que ellos puedan preparar a otros hombres fieles para el ministerio. Hazlo con dedicación. Ten en mente que ese es tu deber. También hazlo con perseverancia y como lo ha mostrado la Escritura. Pero ten paciencia, Timoteo. Ten paciencia. Mis hermanos, vivimos en una época donde todo lo queremos fácil y rápido. ¿No es así? Yo conozco a personas que no les importa el sabor de la comida con tal de que se lo traigan rápido. ¿Por qué vas a este lugar? Porque me lo sirven rápido. Oye, pero ¿no está más rico este lugar? No, es que el tiempo de espera es de una hora. Una hora. Vivimos en un momento donde todo lo queremos rápido y donde todo lo queremos fácil. Mis hermanos, esa fórmula en el ministerio pastoral no encaja. Y quiero que lo tomen en cuenta esto, hermanos. No son palomitas hombres fieles en el ministerio. Se requiere tiempo para preparar a hombres fieles. Hermanos, pienso en la vida de Moisés. 40 años en el desierto. Y luego algunos piensan que con 3 años en un seminario ya están listos. ¿Cómo? Así que te das cuenta de lo que está tratando de comunicar Pablo a Timoteo. Timoteo, este mandato está bañado en sufrimiento. Vas a sufrir. Necesitas ser dedicado. Necesitas perseverar y hacerlo correctamente. Y necesitas paciencia. Paciencia. Inmediatamente el apóstol Pablo considera lo que te digo. Verso 7, ¿se dan cuenta? Considera lo que te digo. Y después le dice que el Señor te dé entendimiento en todo. Antes de llegar ahí, quiero que se den cuenta que en cada imagen hay un resultado. ¿Cuál es el fin del resultado del soldado? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el fin del atleta? Ser coronado. ¿Y cuál es el fin del labrador? Tener fruto. Anclado esto a su contexto, tener hombres fieles en el ministerio. Tener hombres fieles en el ministerio. Y en ese momento, tenemos, considera lo que te digo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. ¿A qué le suena el versículo 7? ¿Dónde lo han visto? Obsérvenlo. ¿Dónde han visto el versículo 7? Proverbios capítulo número 2. Proverbios capítulo número 2. ¿Y qué nos recuerda Proverbios capítulo número 2? Se los voy a leer. Versículo 1 en adelante. Porque Jehová, versículo 6 para ser exacto, 6, 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
¿Qué es lo que Pablo le está tratando de comunicar a Timoteo al hacer un eco o una alusión a Proverbios capítulo número 2? Timoteo, para cumplir este deber, te he comunicado estas cosas. Y tú necesitas ser sabio y entendido para entender todo esto. Pero no te preocupes, acuérdate de Proverbios 2, la sabiduría proviene de Dios. Qué maravilloso recordatorio para aquellos que estamos preparando a hombres fieles para el ministerio. No hemos sido comisionados para algo que llevemos en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios parámetros, sino que hemos sido llamados y comisionados para hacer una obra donde el Señor nos da sabiduría por medio de su palabra. No estamos a oscuras, mis hermanos. Como pastores, no estamos a oscuras. No estamos cegados. Tenemos la palabra de Dios. Así que Pablo termina esta parte diciéndole a Timoteo: Timoteo, tú necesitas sabiduría para todo esto, pero Dios te la dará. Iglesia, un pescador pesca, un maestro enseña, un bombero apaga incendios y un pastor capacita a hombres fieles para el ministerio. Esta es la labor pastoral a la luz de la Escritura. Tal labor se debe hacer con dedicación, perseverancia, paciencia, bañada de sufrimiento. Voy a citar una porción del libro del pastor Miguel Núñez, titulado de Pastores y Predicadores, y quiero que presten mucha atención, por favor, a esta cita. Y cito: la contribución de la iglesia local a la formación de pastores es monumental. Es monumental. Los seminarios no forman ni ordenan pastores. Una maestría no hace a una persona pastor. La iglesia local es el mejor lugar para formar a un pastor. El seminario provee de conocimientos, disciplina, pero la iglesia local contribuye aún más a formar el corazón del pastor. El seminario no es el que forma al pastor. La iglesia local es el laboratorio donde los pastores deben ser formados. Fin de la cita. Amén. Totalmente de acuerdo. Amén. Entonces, ¿cómo debe responder la iglesia ante la labor pastoral de capacitar a pastores, a hombres fieles para el ministerio? Ya saben lo que deben hacer sus pastores, pero ¿cómo deben responder ustedes? La respuesta es participando en esta tarea. ¿Cómo? Con oración. Ora para que tus pastores puedan cumplir con tal mandamiento. Ora al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ora. La iglesia debe participar, y esta participación implica oración, pero también implica apoyo. Hermanos, en algunas ocasiones, algunos hermanos contemplan estos pasajes como que: pastor, que Dios le bendiga. ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tú no eres llamado a preparar, capacitar a hombres fieles para el ministerio, tú sí eres llamado por Dios para apoyarlos, para participar de esta manera. Así que la iglesia debe proveer recursos necesarios para la preparación de hombres fieles para el ministerio. Apoyo económico en algunas ocasiones. Pero también la iglesia puede participar con ánimo. Anima a tus pastores para que cumplan con su responsabilidad, pero también alienta a aquellos que se están preparando para el ministerio de la palabra. Aliéntalos.
Alienta a tus pastores para que lleven a cabo la labor y alienta a aquellos que se están perfilando para el ministerio. Amor, paciencia. ¿Qué pasaje pasamos por alto adrede? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué pasaje pasamos por alto? Verso 1. Cualquier persona, escuchen bien lo que les voy a decir, cualquier pastor, es más, yo se los digo, hermanos, la verdad, estaría totalmente desalentado si solamente vieran el pasaje, el mandato. Estaría totalmente desalentado. Pero mira lo que hace Pablo desde el versículo número 1. Timoteo, fortalécete en la gracia. Iglesia, participa para que tus pastores se fortalezcan en la gracia. Imagínate el trabajo de capacitar a hombres fieles para el ministerio, invertir tiempo, recursos, lágrimas, y también a esto debemos añadir el sufrimiento. Sin duda alguna, más de un pastor se pudiera frustrar. Sin embargo, el primer versículo inicia con un mandato para todo ministro que está capacitando a hombres fieles para el ministerio. Fortalécete. Ahora, creo que la Reina Valera no le hace mucha justicia a la palabra. Pero si observas otras versiones, te vas a dar cuenta cuál es la idea de la palabra. Hermanos, en su gramática, la idea no es fortalécete como tú puedes hacerlo, tú tienes que hacerlo, es en tus fuerzas. No, la idea en su gramática de fortalécete es déjate fortalecer por la gracia que está o que hay en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la gracia disponible, escuchen bien, la gracia disponible no se encuentra en nosotros, sino en Jesús. Preparamos y debemos preparar a hombres fieles para el ministerio en el poder de Jesús, en el poder de su gracia. En medio del desánimo, en medio del sufrimiento, esto fue una verdad de la vida de Pablo. Demas me ha desamparado, Figelo me dio la espalda, Hermógenes también, pero la gracia de Dios me fortaleció. Y quiero decirles que también en mí ha sucedido así. La gracia del Señor me ha fortalecido en los momentos más sombríos en el ministerio. Así que Pablo le dice, déjate fortalecer por la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa gracia? Ustedes lo van a ver en toda la carta a Timoteo. Todas las verdades que tenemos en Cristo Jesús, le dice Pablo, déjate fortalecer por esas verdades. Déjate fortalecer por esas verdades. El saber que la palabra de Dios es poderosa, el saber que el Espíritu Santo nos ayuda y capacita para la tarea, el saber que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, el saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el saber que Jesús nos ha llamado para la salvación y para el ministerio, son tan solo algunas verdades de la gracia que hemos recibido, y eso es lo que nos fortalece en el ministerio. Pero quiero decirles, iglesia, que la gracia no solamente está disponible para sus pastores, sino también para ustedes. También para ustedes. Dios les ha dado gracia para que puedan velar, para que puedan participar en esta labor pastoral. Dios les ha dado gracia para que se puedan involucrar. Así que los pastores, pero también la iglesia, tienen gracia disponible para que se fortalezcan en ella. Qué maravillosa verdad. Qué maravillosa verdad. Así que esa gracia no solamente capacita a los pastores para cumplir su labor, sino que esa gracia también está para ustedes, para que se puedan involucrar en la tarea. Si tú estás sin Cristo, si alguien se encuentra aquí sin Cristo, quiero decirte que la gracia que fortalece a los pastores y la gracia que fortalece a la iglesia
también está disponible el día de hoy para ti, para que seas salvo. El único medio que Dios ha determinado para salvarte es a través del mensaje fiel del Evangelio. Y ese mensaje fiel, el Señor lo ha depositado en la iglesia. Por eso queremos invitarte para que vengas a Cristo hoy y goces de su gracia. Pero aquellos que están en Cristo, quiero decirte lo siguiente: si tú no participas, si tú no velas para que este mandamiento se lleve a cabo, las consecuencias serán terribles para tu iglesia. Quiero ser honesto contigo con el siguiente comentario. Hermano, sinceramente, quiero ser lo más sincero y honesto contigo con lo siguiente. ¿La iglesia del Señor será destruida? Jamás. Jamás. Porque el Señor de la iglesia es indestructible. Pero escucha, si no se capacitan hombres fieles para el ministerio, tu iglesia local está próxima a desaparecer. Escucha la diferencia. La iglesia de Cristo no será destruida porque su Señor es indestructible. Pero si tú no velas, no te involucras, no participas y no ayudas a tus pastores para que preparen hombres fieles para el ministerio, tu iglesia local está próxima a desaparecer. Y tenemos muchas historias de muchas iglesias que permanecieron fieles muchos años, pero por no preparar a hombres fieles para el ministerio, esas iglesias locales desaparecieron. Necesitamos hombres fieles. Iglesia, participen con esos hombres fieles para seguir teniendo a hombres fieles en el ministerio. Que Dios nos ayude.